Estos son 5 mitos de los videojuegos. Creo que ya todo el mundo está concienciado de que los videojuegos hacen más bien que mal. Mucho se ha hablado y reiterado de que no, por mucho que hace años insistieron hasta el hastío de que jugar te hacía más violento, no. Hasta los monos saben diferenciar cuándo están peleando de broma y cuándo en serio. Decir que no podemos distinguirlos sería situarnos por debajo de ellos, y vale que alguno lo sea, pero no la mayoría. Sin embargo, este vídeo no es tanto para hablar de lo que no hacen, sino de lo que sí hacen. Quiero centrarme en cómo los videojuegos afectan en ámbitos como el reflejo, la percepción, la concentración. Dicho de otro modo, será un vídeo que podrás enseñárselo a tus padres para que te dejen jugar más. Luego, todos sabemos que no te dejarán, pero que no se diga que no lo intentas. Número 5. Los jugadores son más sociales. Quizá la percepción aún está un poco distorsionada porque seguimos pensando en ese adolescente antisocial que prefiere estar solo, jugar solo, comer solo, hacerlo todo solo. Tan inculcada estaba esa imagen hace años que era vergonzoso decir que te gustaban los juegos, porque lo siguiente que se venía era preguntarte si eras un rarito. Y sí, lo puede ser perfectamente con orgullo, pero un rarito social. Que los jugadores son más sociales es algo muy fácil de comprender. Primero, tenemos que entender que al fin y al cabo los videojuegos hay que tratarlos como un hobby. Cierto que también puede ser tu trabajo a muchos niveles: programador, diseñador, artista, tester y como no youtuber. Pero para no volverme loco y tener que pensar en todas esas situaciones, hablaré de los juegos como un hobby. Una chica o un chico que estudia, trabaja y cuando le apetece, juega. Bien, como iba diciendo, hay que tratarlo como un hobby, y como tal es normal, completamente normal, que termines socializando con esas personas que comparten tu hobby. Los inteligentes de la clase se agrupan, los deportistas se agrupan, hasta los porreros se agrupan, y claro, los jugadores se agrupan. Sin ir más lejos, uno de mis antiguos amigos de la escuela lo conocí porque no parábamos de hablar de Diablo 2, de ahí pasamos a Warhammer, siempre me ganaba, y de ahí a Magic, y siempre me ganaba. No se me da muy bien la estrategia, parece ser, o jugaba contra el mejor del mundo, que también puede ser. Volviendo al tema, lo correcto es decir que los jugadores son más sociales que los no jugadores que no comparten un hobby. Y ahora mucho más, porque ahora todos los juegos parece que tienen que tener su multijugador online. Y no hay ninguna relación entre jugar y ser antisocial. El que es antisocial lo es jugando y sin jugar. Los videojuegos pueden atraer más a ese tipo de persona, pero lo importante es que no la genera, no la crea. No pasas de tener amigos a comprarte un juego y no querer saber nada de nadie nunca. Esto, que aún parece que nadie se lo crea, se lleva intentando aclarar como mínimo desde 2008, gracias al trabajo de pediatras como Christopher J. Ferguson y John Kilburn en su estudio El riesgo que suponen los videojuegos para la salud pública. Y haciendo un spoiler rapidito, se concluye en que no hay riesgo. Número 4. Los videojuegos te mejoran. Prácticamente como si te entrenaran, mejora tu comprensión del espacio y las figuras, tu agudeza visual y tus reflejos. La investigadora Daphne dio una charla hablando de todo lo anterior y de cómo los videojuegos mejoran esas capacidades. Comparando a jugadores con no jugadores, los primeros realizaban mejor las tareas de percepción y concentración. Con eso le quedaba claro que los que jugaban con frecuencia tenían más habilidad en esas cosas, pero también quiso comprobar otra cosa. Reunió a un grupo de personas que no eran jugadores, los examinó, les hizo estar unas semanas jugando y los examinó de nuevo. Con esa sencilla prueba vio que realmente habían mejorado, que se podía entrenar a la gente mediante los videojuegos. Por supuesto, como todo en la vida, habla de la moderación más para cubrirse las espaldas que porque sea dañino. Lo único que podrías desarrollar después de muchísimas horas de juego y teniendo la pantalla cerca es miopía, que puede ser ligera si no desciendes de una larga tradición de miopes o más pronunciada si tu familia lo tiene. Para demostrar la agudeza visual, Daphne puso este ejercicio que consiste en rastrear objetos con la visión periférica. Es decir, tú miras al punto central y tienes que seguir las caras azules, las caras tristes, y en un momento dado se pondrán todas amarillas, seguirán rebotando unos segundos, y después una de las caras desaparecerá y si eres un hardcore gamer, tendrías que poder saber si era azul o amarilla. Explicado quizás suene sencillo y si solo hay una cara azul a la que prestar atención lo es, pero en cuanto pones 3, 4 o 5 caras dando vueltas por ahí, es cuando comienza lo interesante. Si quieres puedes ir a su vídeo a hacer la prueba, pero ten en cuenta que ella para aligerar da la respuesta enseguida. What is shown in this video here. That's for you guys, action video game player. They're more challenging, right? Yellow or blue? En cualquier caso, los jugadores y sobre todo los de juegos de acción rápida, estilo Call of Duty, Battlefield o Street Fighter, pasaban la prueba bastante sobrados, pudiendo traquear hasta 7 objetos cuando lo normal son unos 3. Incluso los que creían que se les daría bien porque hacen multitarea con el ordenador, daban peor resultado, con el añadido gracioso de creerse que lo habían hecho perfectamente, porque se ven a ellos mismos como expertos en multitareas, pero en el fondo la prueba ya demuestra que no es así. Y luego en su contra el jugador que no sabe si lo hará bien, lo hace perfectamente. Para evaluar la comprensión del espacio y las figuras hizo una sencilla prueba en la que tenías que decir qué figura era la misma que la del ejemplo, habiendo rotado. Una prueba muy sencilla pero con la que también se demostraba que los jugadores tenían más fluidez y facilidad para hacerlo. Digo eso sí que no todos los juegos tienen esas cualidades. Tiene que ser uno que obliga al jugador a tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, League of Legends sería bueno en eso, la coordinación, tu posición en el mapa, los reflejos tanto para esquivar como para atacar y la comprensión del espacio por el rango de las habilidades. Y salvo los que viven la competición al límite y tienen los nervios a flor de piel, League of Legends también hace mucho en el ámbito social, a crear equipos, te incita a tener compañeros y te recompensa por ello, ya que tendréis esa ventaja de poder comunicaros. Sin embargo, esa vista isométrica no hace nada en cuanto a la rotación de figuras.
Número 3. Nos hace más inteligentes. Esto más que nada es un pequeño anexo al anterior para decir que sí que te hace más inteligente siempre y cuando creas que rastrear 7 objetos es inteligencia y no habilidad. Howard Gardner, el creador de las inteligencias múltiples, te diría que sí, pero yo ya lo dije en un vídeo anterior, para mí sigue siendo una habilidad. En cualquier caso, llámalo con la palabra que más te llene por dentro, pero lo cierto es que te mejoran, aunque hay un límite. Jugar 1 o 2 horas cada día daría el mismo efecto a la larga que jugar 6 o 7. Recordemos que sí que está muy bien que tengas una percepción mejorada, más agudeza visual y más comprensión del espacio, pero tu cuerpo también necesita actividad. Y aún si eres joven, bueno, no es lo ideal, pero es más soportable que cuando ya tienes una edad y notas que tu cuerpo te dice: ¡Chico, te mueves o me atrofio! Y como de aquí a unos cuantos años seremos ancianos gamers, no está mal saberlo. Número 2. Los videojuegos son arte. Creo que eso ya es un punto indiscutible. Quien diga que no, seguramente también piense que los juegos es para los críos únicamente. Tampoco es que haya sobrepasado al arte, sino otra forma más de expresión que tiene la particularidad de ser el único medio donde no solo eres un testigo de lo que ocurre, sino que estás involucrado. Polémicas como la misión de nada de ruso de Call of Duty demuestran que los videojuegos te hacen partícipe de lo que pasa y que aceptes las decisiones que tomas. Una especie de versión moderna de aquellos libros de elige tu propia aventura. Como dijo el diseñador de los Sims, Will Wright, en una película el espectador siempre puede pensar que el personaje es idiota, que podría haberlo hecho distinto, se desapega de lo que ve porque literalmente es un espectador. El videojuego que cuenta una historia y te deja decidir, te hace responsable de lo que ha pasado porque lo has hecho tú, tomaste una decisión y viste las consecuencias. De nuevo, no todos los juegos tienen esa capacidad, pero cuando la tienen, es una expresión de arte completamente nueva y diferente, mucho más inmersiva. Hay gente que ve absurdo llorar con una película, aunque le pongas el diario de Noah se queda como una roca, y después si un juego le ha atrapado lo suficiente, llora. Otro punto a tener en cuenta son los que dicen que los juegos violentos del tipo God of War no pueden ser arte, que una expresión tan morbosa de la violencia dirigida a los jóvenes no puede ni debe considerarse como tal. Pero la violencia es parte del ser humano. Que yo sepa, los padres católicos enseñan todo el tema de la crucifixión de Jesús a sus hijos para que sepan lo que sufrió por nosotros. La serie Dexter hay una temporada que está con el tema de la religión y específicamente uno donde su hijo va a una escuela católica y le parece mal que se vea la figura de Jesús muerto y clavado en la madera. Lo que digo con todo esto es que no es nuevo. Los hermanos Grimm también crearon cuentos sangrientos dirigidos a los niños y son reconocidos mundialmente. El mundo es violencia, la vida lo es. Como curiosidad, en la versión original de la Caperucita Roja, el lobo no se come a la anciana de un bocado, sino que la descuartiza, y cuando viene Caperucita haciéndose pasar por la abuela, le invita a comer carne y a beber sangre que son de su abuela. Luego le obliga a quitarse la ropa, a quemarla y a meterse en la cama desnuda con él. Y por supuesto la mata. Tú publicas algo mínimamente parecido a eso a día de hoy y seguramente te ponen un más 35 años y escribirán artículos y harán un especial de televisión por si tienes problemas mentales y deberías ir a la cárcel. Tenía una finalidad clara, que era meter mucho miedo a los críos a no confiar en nadie. Hoy en día, por la salud mental de los críos, no se les da un porqué, sino que se les dice sencillamente que no confíen en nadie. Pero el niño te dirá por qué, porque te lo ha dicho tu madre. ¿Pero por qué? Parece absurdo, pero es un círculo vicioso que el niño tiene en la cabeza porque no se le ha dado un motivo para desconfiar. Incluso ha podido tener buenas experiencias, lo que lo confundiría bastante más. Con el cuento anterior se daba el porqué. No confíes en nadie porque pueden obligarte a comerte a tu abuela y después te matarán. Muy bestia, la verdad, pero eficaz. Sabiendo eso, si me dices ahora que hay un dios de la guerra que va matando seres mitológicos, me parece hasta suave comparado con lo anterior. Los juegos son, violentos incluidos, arte. I am so sorry. Your deer is getting away. Yes, sir. Número 1. Los videojuegos no desestabilizan. Como dije antes al inicio, los primates saben diferenciar cuando están peleando de broma y en serio. Nosotros, que somos un pelín más inteligentes, también conocemos perfectamente la diferencia. Pero eso es un clásico, todo el mundo lo sabe, yo quiero ir más allá. El videojuego sirve para algunos como desestresante, aunque rompas el teclado o el mando de la rabia, en realidad te permite sacar un sentimiento de forma controlada, que de otro modo tendrías que tener las 24 horas reprimido. Al fin y al cabo somos animales y como los monos, necesitamos pelear en broma. Siempre se ha pensado en justamente lo contrario, en que jugarlo te incita a llevarlo a la realidad, pero es absurdo. Para poner un ejemplo y que se entienda mejor, existe una diferencia muy grande entre un niño que arranca las cabezas de las muñecas, las quema y les atraviesa clavos, a aquel otro niño que dispara a matar en Battlefield. El de las muñecas es mucho más preocupante. La diferencia está en que Battlefield te pone en un escenario que está diseñado para matar al equipo enemigo y tú aceptas tu rol. Dentro de ese mundo es lo que se te pide que hagas, mientras que las muñecas están hechas para hacer lo que quieras, fingir que hablas con ellas, simular que hacen cosas. En la caja no pone decapítame y quémame, y si aun con esas el crío lo hace, significa que la violencia ha salido de su interior. Solo con entender esta última parte sabes por qué es tan absurdo pensar que te adoctrinan a ser un futuro asesino con los juegos. Pues ya verás tú que aun estando ya a un paso de 2018, todo esto no va a desaparecer.
Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.